que seas tú, Señor, trayendo esa palabra, Padre, que necesita tu pueblo, que necesita tu iglesia, Señor. Que seas tú fluyendo, Padre amado, llevando, Señor, a todo el que oye tu palabra, Padre amado, liberación, Señor. Que seamos todos edificados, Señor, que recibamos sanidad, Padre amado, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, Señor. Que a medida, Padre amado, que estemos declarando tu palabra, Padre, seas tú, Espíritu Santo de Dios, derramando esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento que tanto necesitamos en estos tiempos, Señor. Que seas tú derramando tu amor, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Coloque su mano derecha en el pecho, en su corazón, y repita conmigo: Espíritu Santo de Dios, abro mi entendimiento para recibir tu palabra, esa palabra poderosa que va a transformar mi vida y me va a enseñar a ser sabio y entendido como tú. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Santiago, capítulo número 3. El libro de Santiago, capítulo número 3. Y el tema de hoy se llama Yo quiero ser sabio y entendido. Muy bien, Luis Alfredo. Dígale al que está a su lado: yo quiero ser sabio y entendido. Otra vez, dígale: yo quiero ser sabio y entendido. Muy bien, vamos a leer entonces Santiago 3, versículo 13 en adelante. Este capítulo, a partir del versículo 13, habla de la sabiduría de lo alto. Quiere decir de la sabiduría que viene de Dios. Y dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunto yo, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Bueno, parece que no hay, pero cuando salgamos de aquí hoy vamos a ser sabios y entendidos. Amén. Yo quiero ser sabia y entendida. Esta palabra me la dio el Señor para mí, porque yo quiero ser sabia y entendida. Yo necesito la sabiduría de Dios. Por eso quiero compartir esta palabra con ustedes, porque el Señor me la dio para mí. Pero dice la Biblia que la palabra es más cortante que espada de doble filo. Entonces, si es para mí, también es para usted. Amén. Y nos va a edificar a todos. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, porque si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mientas contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Yo le pido al Señor que esa sabiduría de lo alto sea hoy sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que seamos a partir de hoy puros, que esa sabiduría se manifieste en nosotros de manera pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Amén. Esa es la sabiduría que yo le pido al Señor. ¿Qué es una persona sabia? Una persona sabia es aquella que está centrada, ¿verdad? Es una persona juiciosa, es una persona que tiene prudencia, es una persona madura. ¿Sí? Eso es una persona sabia. En el mundo hay muchos sabios porque tienen mucho entendimiento en alguna materia y son muy sabios en la materia que ellos manejan. Pero nosotros hoy estamos pidiendo no la sabiduría de la universidad,
no la sabiduría de la NASA, sino la sabiduría que viene de lo alto, que es la sabiduría de Dios. Amén. ¿Y qué es un entendido? Porque este capítulo comienza preguntando: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Qué es una persona entendida? Es una persona que tiene grandes conocimientos de una materia específica. Y el Señor quiere que nosotros tengamos la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de Dios. El Señor quiere que nosotros seamos entendidos, que nosotros manejemos una materia específica que es la palabra de Dios. Aquí en la palabra de Dios es donde está la sabiduría de lo alto. Amén. Porque cada palabra que está escrita aquí está escrita por la dirección del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y cada palabra que está aquí nos edifica, cada palabra que está aquí nos exhorta, nos consuela, nos fortalece, nos enseña en todo. Todo lo que nosotros queremos saber está aquí en la palabra de Dios. Amén. Entonces, la sabiduría y el entendimiento se demuestra por nuestra buena conducta. Además, también se demuestra cuando nosotros tenemos dominio propio y podemos refrenarnos. Amén. También se demuestra la sabiduría cuando nosotros somos mansos, cuando tenemos mansedumbre. Entonces, a ver, para que cuando salgamos de aquí se acuerden de esta palabra. Nosotros podemos mostrar la sabiduría de Dios, ¿cómo? Con nuestra buena conducta, refrenándonos, teniendo dominio propio y teniendo mansedumbre. Pero todo eso lo vamos a conseguir ¿dónde? Lo vamos a conseguir en la palabra de Dios y en su presencia. Amén. La sabiduría y el entendimiento se demuestra por tu buena conducta. Entonces nosotros tenemos que comportarnos dignos del Evangelio. Nosotros tenemos que ser personas de buen testimonio, ¿verdad? Y si hay alguna cosita por ahí que nosotros no tenemos derechito como el Señor quiere, entonces tenemos que trabajar en eso. Amén. Tenemos que pedirle al Señor que nos examine y que nos muestre en qué estamos fallando, porque estamos aquí en este caminar, en un proceso, pero nosotros queremos alcanzar la victoria de la mano del Señor. Queremos alcanzar esa sabiduría de lo alto para podernos presentar como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que manejamos bien la palabra del Señor. Amén. Entonces dice Filipenses 1:27, que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estás firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esté su papá o esté su mamá o no esté, nosotros tenemos que comportarnos. Esté tu esposo o no esté, tienes que comportarte. Esté tu esposa o no esté, tienes que comportarte, porque Dios está en todas partes. No nos podemos esconder del Señor. El Señor dice en su palabra en el Salmo 139 que aún en las tinieblas está Él. O sea que si usted se encierra donde usted se encierra y vaya donde usted vaya creyendo que nadie lo está viendo, el Señor nos está viendo. Por eso nosotros tenemos que ser testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El Señor nos pide a nosotros que seamos mansos, ¿verdad? No nos está diciendo aquí que estemos peleando, que estemos haciendo mala cara, que estemos en contienda. El Señor quiere que nosotros seamos mansos, que nosotros seamos personas de testimonio. Dice el 14, pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no te jactes ni mientas contra la verdad. Entonces, si en este momento alguno de nosotros sentimos celos amargos, sentimos contienda, sentimos ira, sentimos odio, tenemos resentimientos, este es el momento de que usted se ponga a cuenta con el Señor y reconozca y digo: Señor, tengo envidia, Señor, tengo celos amargos, Señor, tengo cosas que los demás no ven, pero que en tu presencia puedo reconocer, y yo no quiero ser así. Yo quiero que tú transformes mi vida, yo quiero que tú me cambies. Amén. Y dice el 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, donde hay celos, donde hay contienda, donde hay odio en un corazón. Entonces allí no es una sabiduría que viene de Dios,
Eso es algo terrenal, es algo diabólico y es algo animal. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, vamos al 17, estoy leyendo Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Le pregunto al Señor, Señor, ¿me consideras pura? Pregúntele usted allí al Señor, Señor, ¿me consideras puro? Después pacífica. Señor, ¿me considero pacífica? ¿Me considero pacífico? Vaya usted preguntándole ahí al Señor, que el Espíritu Santo de Dios está aquí. Señor, ¿soy amable? ¿O todo lo que digo lo digo en contienda? ¿Soy benigna, Señor? ¿Tengo bondad con el prójimo, con mi familia? ¿Estoy llena de misericordia o no tengo misericordia con el prójimo? Solamente pienso en mí. Señor, ¿doy buenos frutos? ¿Estoy dando buenos frutos en mi casa, en la iglesia, en la familia, en mi negocio, en Valencia, en Venezuela, en el mundo? ¿Estoy dando frutos? ¿Estoy haciendo algo por el reino de Dios? ¿Estoy sin incertidumbre y no tengo hipocresía? Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El Señor quiere que nosotros estemos en paz, que recibamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque si nosotros estamos en paz, nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Si usted está en paz, usted puede entrar en la presencia del Señor fácilmente. Si usted está en paz, usted va a tener buenas relaciones familiares, ¿verdad? Buenas relaciones sociales. Si usted está en paz, usted puede escuchar la voz de Dios. Pero si no estamos en paz, entonces lamentablemente estamos alejados del Señor, estamos alejados de su presencia. Por eso tenemos que buscar cada día más y más la presencia de Dios, porque solamente en su presencia podemos recibir ese gozo. La palabra de Dios dice que en su presencia hay plenitud de gozo, ese gozo que tanto necesitamos hoy, ese gozo que tanto necesitamos, esa alegría que tanto necesitamos en estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, ¿cierto? Además de eso, la sabiduría la podemos mostrar nosotros si nosotros nos refrenamos y tenemos dominio propio. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que refrenar nuestra lengua, que es como un poco difícil, pero el Señor quiere que tengamos dominio propio y que seamos prudentes y que cuando hablemos primero seamos lentos para escuchar, porque si usted es lento para escuchar, ¿verdad? Perdón, si es rápido para escuchar y es lento para hablar, primero piensa lo que va a decir, entonces usted va a poder refrenar su lengua. Pero primero usted tiene que escuchar y esperar antes de abrir su bella boquita y hablar. Amén. Vamos a leer Santiago 3. Dice, hermanos míos, Santiago 3, versículo 1. Dice, hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es difícil, ¿verdad? Quisiera uno no ofender nunca a nadie, quisiera uno no decir ninguna palabra que cause dolor, quisiera uno que todo lo que hablemos esté en concordancia con lo que dice la palabra de Dios, esté en concordancia con el amor y la paz del Señor. Pero si esta palabra está aquí es porque el Señor sabe que es difícil, pero también el Señor nos da la fuerza, nos da el poder y nos da la sabiduría de lo alto cuando nosotros buscamos su presencia para poder refrenar nuestra lengua. Amén. Y dice el versículo 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere.
Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Cuando nosotros recibimos la sabiduría de lo alto cada día que vamos a la presencia del Señor y en oración, y nosotros hablamos con Dios y nosotros le comunicamos al Señor todo lo que nosotros necesitamos, vamos a poder refrenar nuestra lengua. Pero cuando nosotros no lo hacemos, entonces podemos causar un fuego en un bosque, como dice aquí. Yo recuerdo una profesora que tuve, una monja, y ella siempre contaba una historia de que un señor se montó en un edificio muy alto y ahí agarró un pollo y le quitó todas las plumas, y esas plumas se las llevó el viento. Y después le dijeron que por qué había hecho eso, que por qué no había guardado las plumas. Y él dijo, bueno, que nadie le había dicho. Le mandaron a recoger las plumas y él no las pudo recoger porque el viento se las había llevado. Y así pasa cuando nosotros hablamos sin pensar. Por eso el Señor quiere que nosotros pidamos la sabiduría de lo alto y que lo que nosotros hablemos, lo hablemos con la sabiduría de Dios. Amén. Dice el versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces dice el versículo número 8, que no puede ser refrenada, que es un mal que no puede ser refrenado. Pero nosotros, si tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, la palabra de Dios dice que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y dice que cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, llenándonos, entonces van a empezar a fluir ese fruto maravilloso del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y uno de esos frutos es el dominio propio. El dominio propio. Pero la única manera de nosotros poder tener este dominio propio es que el Espíritu Santo de Dios esté vivificado dentro de nosotros. La única manera es que cada día nosotros vayamos a su presencia, que cada día nos llenemos de su palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y la palabra tiene poder. Amén. Que cada vez que nosotros vayamos a hablar, el Espíritu Santo de Dios inmediatamente suene la alarma en nosotros y nos guíe qué es lo que tenemos que hablar y cómo lo tenemos que decir. Amén. Porque eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que nosotros presentemos, manifestemos esos frutos maravillosos de Él. Dice Job 28:28, y he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Dice también Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Por eso nosotros tenemos que esforzarnos para enseñarle esa palabra a nuestros hijos, para que esa palabra quede escrita en el corazón de nuestros hijos, para que ellos donde estén, cuando ellos se vayan de casa, donde ellos estén, nosotros tengamos la seguridad y tengamos la tranquilidad que nuestros hijos van a tener temor a Dios, que a donde ellos vayan y lo que vayan a hacer, que primeramente ellos piensen en la palabra que han recibido. Yo estoy segura que donde están mis hijos, ellos conocieron del Señor tarde cuando eran adolescentes, pero sé que donde ellos están y todo lo que hacen, primeramente ellos piensan en la palabra del Señor, piensan en el Señor. Amén. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros enseñemos a nuestros niños desde pequeños, que nosotros vayamos todos los días a su presencia para que esos frutos del Espíritu Santo se puedan manifestar en nosotros. Dice Proverbios 4:7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros pongamos por obra esa sabiduría que el Señor nos da. Ese temor que nosotros tenemos a Dios, que significa no miedo, sino amor, respeto.
respeto por su palabra, conocimiento de su palabra. Que esa sabiduría de lo alto nosotros la pongamos por obra en todas las posesiones que nosotros tenemos. ¿Qué es eso? Que donde usted esté en su trabajo, en su casa, en la reunión de los niños, donde usted esté, ponga por obra la sabiduría de lo alto que Dios le da. Eso es la inteligencia, poner por obra la sabiduría que el Señor nos da. ¿Y qué es la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Oseas 14:9 dice: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellas, mas los rebeldes caerán en ellos. Percibe la verdad divina, nos enseña esta palabra. El Señor quiere que nosotros sepamos realmente cuál es la sabiduría que debemos de obtener. El Señor quiere que nosotros vivamos aquí en la tierra como que estuviésemos ya en el cielo. Por eso dice la palabra que nosotros somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. El Señor quiere que nosotros reconozcamos cuál es la verdadera sabiduría. ¿Cuál es la verdadera sabiduría? Que usted conozca la palabra del Señor y usted pueda reconocer que usted está aquí en esta tierra de paso. Valentina, nosotros estamos, Sara Valentina, aquí en la tierra de paso. La palabra de Dios dice que los más fuertes van a durar 80 años, 85 años. Pero la vida que nos da el Señor a nosotros, cuando nosotros vivimos aquí en la tierra con la sabiduría de Dios y con el entendimiento del Señor, es la vida eterna. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros aprendamos aquí en la tierra, vivamos como extranjeros y peregrinos, para que cuando nosotros lleguemos, cuando llegue el momento de que partamos a esta tierra, podamos ir a morar una eternidad con nuestro Señor. Amén. Y quiere el Señor que pongamos un fundamento sólido también. En Mateo 7:24 dice que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Este hombre tenía sabiduría de lo alto y fundó su casa sobre la roca. Esto es lo que quiere el Señor, que nosotros fundemos nuestra casa sobre la roca, nuestra familia sobre la roca. Amén. Esa es la sabiduría de lo alto, que todo lo que nosotros hagamos aquí sea para el reino de Dios, sea para nosotros ganar la vida eterna. Amén. Dice en 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces el Señor quiere que a partir de hoy pensemos en esta palabra, que tengamos sabiduría y tengamos entendimiento, que seamos sabios y seamos entendidos. Amén. Llenos de frutos espirituales, dice Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cuando nosotros tenemos la sabiduría de Dios, tenemos el amor de Dios, tenemos la paz de Dios, tenemos el conocimiento de su palabra, entonces tenemos la sabiduría y el entendimiento para vivir en esta tierra como que ya estuviésemos allá en el reino del Señor. Además de eso, nos enseña esta palabra en Santiago 3, que debemos de ser mansos. ¿Quién es manso aquí? Taís es mansa. ¿Quién más es mansa? Manso. Tenemos una familia aquí bien mansa. Gloria a Dios. Qué bella es la mansedumbre. El Señor nos recomienda en Sofonías 2:3 que busquemos a Dios en mansedumbre. Dice: busca a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Entonces, todos aquellos que buscan al Señor en mansedumbre, el Señor va a tener un especial cuidado. Amén. La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo, dice Gálatas 22:23-22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas no hay ley. La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted puede manifestar la mansedumbre del Señor, así como la manifestó nuestro Señor Jesucristo, que lo vamos a ver más adelante. El Señor quiere que nosotros corrijamos con mansedumbre, que nosotros cuando veamos fallas en los demás, que nosotros vayamos y corrijamos con mansedumbre. Amén. No con ira, no con contienda, sino con mansedumbre. Dice 2 de Timoteo 2:25 que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Cuando nosotros corregimos con mansedumbre, le estamos dando a esa persona la oportunidad que conozca la verdad de Dios. Pero cuando nosotros corregimos con ira, con rabia, lo que hacemos es correr a las personas de nuestro lado, y esa oportunidad que teníamos de que ellos conocieran la verdad como la hemos conocido nosotros, esa oportunidad la vamos a perder. Entonces, cuando estemos con nuestra familia, que quizás sea inconversa, o estén tomando licor, estén diciendo malas palabras, o estén teniendo alguna conducta contraria a lo que dice la palabra del Señor, sentimos nosotros vergüenza, sentimos celos, sentimos rabia cuando vemos que nuestra familia está con esta conducta, pero nos enseña la palabra que tenemos que corregir con mansedumbre, porque si corregimos con mansedumbre, vamos a tener la oportunidad de volver a tener esa persona allí para que ellos puedan conocer la verdad como la hemos conocido nosotros. Amén. También nos enseña la palabra del Señor que tenemos que oír con mansedumbre. Esto es difícil, pero no es imposible. Dice Santiago 1:21. Por esto, 1:19, perdón. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, y tardo para hablar, y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El Señor quiere no nada más que nosotros vengamos aquí, leamos la palabra, escuchemos la palabra. El Señor quiere que seamos hacedores de su palabra. El Señor quiere que nosotros seamos rápidos para oír, pero que seamos lentos para hablar. Que podamos primero pensar lo que vamos a decir. Que todo lo que nosotros hablemos con sabiduría y con entendimiento. Amén. La palabra también enseña que la mansedumbre es preciosa ante los ojos del Dios. Cuando usted ve a una persona mansa, esa persona es preciosa ante los ojos del Señor. Dice el 1 de Pedro 3:4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué es un espíritu afable y apacible? Es un espíritu manso. Es un espíritu tranquilo. Amén. Así que todos los hiperactivos por ahí, por favor, agarren mínimo con esta palabra. Vamos todos a Isaías 53. Vamos a ver aquí el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado en su palabra respecto a la mansedumbre, respecto al dominio propio, respecto al testimonio. Amén. Isaías 53, ¿ya lo tienen? Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cuando nuestro Señor Jesucristo lo llevaron a la cruz del Calvario, Él recibió muchas burlas, recibió muchas palabras ofensivas. Todos los que estaban con Él allí le hicieron, por burla, le hicieron creer de que Él era el rey de los judíos, y por eso le enterraron esa corona de espinas, ¿verdad?,
que debió haber sido muy dolorosa. Le escupieron en la cara, le colocaron un manto rojo como que él, simulando que era un rey, para burlarse de él. Le entregaron el cetro para burlarse de él. Todo eso fue burla. ¿Y el Señor qué hizo? ¿Qué hizo el Señor? Él se defendió, él sacó una espada, sacó una piedra. Fue manso, ¿verdad? O fue y se quejó al presidente, fue y se quejó al faraón, fue y se quejó al rey. No hizo absolutamente nada de eso. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo. Es difícil, pero no es imposible. Dice el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor aguantó todo lo que Él aguantó porque estaba escrito, ¿verdad? Porque era un propósito de Dios que Él muriera por todos nosotros, que Él se hiciera pobre para que nosotros no fuésemos pobres, que Él muriera hecho una llaga para que nosotros recibiéramos la sanidad en estos días y por siempre. Amén. Dice el versículo número 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuántas oportunidades en nuestra vida se han presentado y las hemos perdido por boca suelta? Muchas, ¿verdad? Por hablar antes de tiempo, por no meditar, por no orar, por no ir a la presencia del Señor. ¿Cuántas oportunidades, quizás cuántos negocios, cuántos viajes, cuántos momentos de alegría nos hemos perdido por abrir la boca y decir una palabra ofensiva o decir una palabra fuera de lugar, o de lo que hay en tu corazón, como dice la Biblia, de la abundancia del corazón, habla la boca, o permitir que salga una palabra de tu boca por lo que tienes guardado en tu corazón. Hemos perdido muchísimas oportunidades, hemos perdido muchísimos momentos de felicidad con nuestra familia por boca suelta, por no hacer lo que hizo el Señor, mantener su boca cerrada, porque Él lo que hacía era orar y clamar al Padre, pero en ningún momento ofendió a ninguno de los que estaba alrededor de Él. Al contrario, a los que estaban colgados con Él, a uno de ellos se los llevó al paraíso. Dice el versículo número 8, por cárcel y por juicio quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. A mí esta palabra me impacta porque esto lo escribió el profeta Isaías, y el Señor Jesús no había venido a la tierra todavía. Él no estaba como hombre aquí en la tierra. Pero ya el profeta Isaías había tenido la revelación del Mesías, del Hijo de Dios. Quiero hablarles también sobre una palabra que vimos en el ayuno. Estuvimos hablando sobre el Salmo 27 y tocamos, no sé por qué tocamos la palabra de siervo. Dice la palabra del Señor, danos pie de sierva para estar en las alturas.
en el Salmo 27. Hoy yo le pido al Señor que me dé pie de sierva para estar en las alturas. Y para yo estar en las alturas, yo necesito sabiduría de Dios y necesito ser entendida en la palabra del Señor. Amén. Yo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, creo que a partir de hoy, con esta palabra que hemos escuchado, vamos a buscar cada día más y más el conocimiento de la palabra de Dios y la sabiduría del Señor. ¿Qué es un siervo? Que ese día en el ayuno muchos pensaban que era una esclava, una sierva, una empleada. La Biblia, cuando habla en los salmos de siervo, habla de un animal que vive en Israel, que para nosotros aquí en Venezuela es el venado. El ciervo es un animal, un venado que anda parecido al venado, pero para nosotros aquí no tenemos, es el venado. Tiene unos cachos muy largos y él anda en montañas, anda en lugares de piedras, en lugares que son difíciles, en lugares altos. Él tiene unas pezuñas que le permite agarrarse bien de esas rocas para no caerse, y corre muy rápido, tiene unas piernas largas, y la cierva corre muy rápido para librarse de sus depredadores. Por eso dice el Señor, dame pie. El salmista decía, dame pie, Señor, de sierva, para poder estar en las alturas. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, le pedimos al Señor que nos dé esos pies de sierva para poder estar en las alturas, que nos dé sabiduría de lo alto, que nos dé entendimiento, que cada día podemos crecer más y más en el conocimiento de su palabra, porque cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, inmediatamente esa palabra, si nosotros la leemos y meditamos en ella, esa palabra va a estar aquí en nuestra mente. Mientras nosotros leamos la palabra del Señor y nos llenemos de ella, vamos a estar más lejos del pecado. Amén. Y si Dios permite que nosotros pasemos prueba a través de la palabra, vamos a estar fortalecidos. Amén. Si nosotros estamos en la palabra y en la presencia del Señor, cada día, si nosotros tenemos coinonía con el Señor, nosotros vamos a poder salir aprobados. Nosotros vamos a poder salir triunfantes a pesar de las adversidades, a pesar de la situación del mundo, a pesar de la situación del país, a pesar de las dificultades, a pesar de las aflicciones. Nosotros vamos a estar con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque si usted tiene la sabiduría de lo alto, si usted tiene el conocimiento de la palabra del Señor, usted va a poder estar como el siervo, como la sierva, va a poder estar en las alturas, va a poder pasar a unos nuevos niveles espirituales. Si no, vamos a estar siempre en lo mismo. Y el Señor quiere que nosotros crezcamos cada día más y más en el conocimiento de su palabra. El Señor quiere que crezcamos cada día más y más espiritualmente, que cada día más y más seamos fuertes de espíritu. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Vamos a ponernos de pie. Dice Habacuc 3:19, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Amén. El Señor nos hace andar en sus alturas, en un nuevo nivel espiritual, pero a través de su palabra, a través del conocimiento de su palabra y a través de la sabiduría de lo alto que nosotros recibimos a través del conocimiento de su palabra y a través de su presencia. Dice el Salmo 18:33, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firmes sobre mis alturas. Amén. Entonces, en conclusión, la sabiduría y el entendimiento se demuestra por nuestra buena conducta, por refrenarnos y tener dominio propio y teniendo mansedumbre. Amén. Pero para todo esto necesitamos el conocimiento de la palabra del Señor y necesitamos estar en coinonía con Dios. Dice la palabra del Señor en el Salmo 14:2. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres por ver si había algún entendido que buscara a Dios. El Señor está con sus ojos inclinados hacia nosotros ahorita y está buscando a ver si hay algún entendido. Ahora, pregunto yo ahora, ¿hay algún entendido aquí?
Entendemos que estamos aquí solamente un paso, un breve tiempo. Entendemos que nosotros tenemos que vivir aquí como extranjeros y peregrinos porque nuestra vida real es allá con el Señor. Entendemos que tenemos que estar irreprensibles para que cuando venga el Señor en su venida, en el rapto, consiga todo nuestro cuerpo, alma y ser como debe ser para poder ir con el Señor. Entendemos que tenemos que prepararnos y vivir aquí como que ya estuviésemos en la nueva Jerusalén. Amén. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres por ver si había algún entendido que buscara a Dios. El Señor quiere que lo busquemos a través de su palabra y a través de su presencia. Amén. Si usted quiere ser sabio y entendido, busque al Señor a través de su palabra y búsquelo a través de su presencia cada día. Cada día. Amén.